Quiero que busquen sus Biblias en Marcos 7:31. Vamos a ir los domingos a la par con parte de la serie que estamos dando en los grupos pequeños. ¿Cuántos han podido estar en los grupos pequeños? Amén. Buen grupo de la iglesia está yendo y le animo a que pueda ir y que pueda ir con consistencia. Que no se pierda ningún estudio, haga todo lo posible, a menos que sea, ¿verdad?, una emergencia. Y vamos a tocar algunos de estos domingos, algunos milagros que no vamos a estar que no vamos a discutir en la célula, porque no podemos discutir todos en 15 semanas. Pero Marcos 7:31 habla sobre un milagro que me gustaría compartir hoy. Y en Semana Santa vamos a estar estudiando las resurrecciones. Así que no se pierda Semana Santa. En Semana Santa, tanto el Domingo de Ramos como Viernes Santo, como el Domingo de Resurrección, vamos a tener servicio y vamos a tener especiales, y vamos a tener las prédicas quizás de una manera un poco más diferente, pero va a ser de mucha bendición. Y por ahí seguimos, porque yo creo que Dios está levantando la iglesia, Dios está despertando la fe de muchos de nosotros, Dios está despertando hambre en personas que quieran ver el poder de Dios en acción. Y yo sé que a veces nos acostumbramos a estar en la iglesia, nos acostumbramos a ver las mismas caras, pero Dios está levantando dentro de la iglesia a personas que quieran ver al Dios que hace milagros y al Dios que tiene poder. Y ustedes saben que nosotros no somos una iglesia que estamos todo el tiempo predicando de milagros, todo el tiempo. Sí que creemos en los milagros todo el tiempo, pero la dieta tiene que ser balanceada. Pero yo creo que en esta temporada el Señor nos va a retar a nuestra fe. Y yo creo que no se debe sorprender si en esta temporada nosotros como iglesia observamos que comienzan a salir más achaques, más dolencias, más situaciones de salud, más situaciones económicas, porque no solamente vamos a ver milagros de salud, por los cuales vamos a orar en el nombre de Jesús, sino también vamos a ver milagros de provisión, vamos a ver milagros que Dios tiene preparado en su momento determinado, Dios conoce, en diferentes áreas de nuestra vida, liberaciones, poder de Dios sobre los recursos. Dios hace grandes cosas. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si se da cuenta, al final de cada estudio vamos a repasar ese versículo, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. La iglesia sigue siendo gobernada por el Espíritu Santo. La iglesia sigue estando a cargo del poder y de la dirección de Dios. Y nosotros tenemos que creer al Dios de la palabra. No creer al Dios de la cultura, sino creer al Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra interviene sobrenaturalmente sobre su creación cuando Él así lo dispone. Y yo creo en ese Señor. Y un milagro es una intervención sobrenatural. Sobrenatural que aporta una revelación especial o singular de la presencia de Dios y del poder de Dios. El milagro es milagro desde mi punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios es simplemente Dios haciendo su voluntad, interviniendo. Es milagro para mí porque en mi lógica eso no podía ser posible, pero para Dios es lo natural. Él interviene, Él obra, Él interfiere, porque la palabra enseña, y al Dios que le servimos, Dios está gobernando sobre su creación. Dios no ha abandonado su creación. Dios interviene sobre ella, Dios la sostiene, y Dios sabe cuándo Él necesita revelarse o mostrarse en momentos indicados, y ve la fe de cada uno de nosotros, y ve la iglesia, y ve sus propósitos, y Él tiene un tiempo específico para cada cosa. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de servirle a un Dios vivo, a un Dios que obra, a un Dios que es grande. Amén. Así que la iglesia está viva,
porque Dios la sostiene. Amén. Y el mundo existe porque Dios lo sostiene. Así que le creemos al Señor. Así que el día que está lo tuyo, no te duermas, que estamos empezando. Aleluya. Nos ponemos el aire caliente. El aire frío da uno como que suena. Yo me pongo el gabán porque me da frío. Pero hay mucha gente que no cree en milagros. Había un familiar una vez que quería recibir a su hija, a una de sus nietas y molestarla. Después que vino de la escuela dominical y le preguntaba ¿qué dieron en la escuela dominical? Y la nieta le dijo, pues hablaron de Jonás y cómo se lo tragó el gran pez. Ay, por favor, eso no es cierto. ¿Tú puedes creer que eso es verdad? Y ella dice, no, eso es cierto. Esta historia nos la enseñaron en la escuela bíblica. Entonces su familia le preguntó, ¿puedes demostrarme que esa historia es verdadera? Y entonces la nena dijo, se quedó pensando y dijo, bueno, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y el familiar dijo, ahí la cogí. Bueno, ¿y si Jonás no está en el cielo? Y la nena dijo, bueno, si no está en el cielo, pues tú le preguntas. O sea, ella estaba segura de que era verdad, era cuestión de dónde se iba a encontrar con Jonás, ¿verdad? Entonces, hay gente que quiere buscarle explicación a todo. La realidad es que hay cosas que suceden que no tienen explicación desde el punto de vista humano, pero nosotros sabemos que no son accidentes. Es Dios gobernando y obrando. Y en Marcos 7:31 dice en esta historia, léanla conmigo por favor, márquenla en sus Biblias, que volviendo a salir de la región de Tiro, Jesús vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. ¿Quién hizo esto? Jesús. Y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Le dijo a sus oídos. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Quiero que más queden esa frase porque ahí esa frase me bendijo mucho. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos sabiduría, danos la revelación, danos, Señor, el entendimiento de lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Y te pido, Padre, que te glorifiques de manera especial en nuestras vidas, Señor. Creemos, Dios mío, que tú estás, a través de la palabra, aumentando nuestra fe. Y que tú, Señor, trayendo hambre del Dios que obra, del Dios que sana, del Dios que hace grandes maravillas, porque tú no has cambiado y sigue siendo el mismo. Amén. En el nombre de Jesús. Lo primero que nos tenemos que preguntar es sobre esta región de Decápolis. Cuando uno ve que Jesús va a un lugar o que alguna persona en la palabra pasa por algún lugar, nos tenemos que preguntar, ¿verdad?, un poquito el contexto histórico. Decápolis era una región de 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, donde tenían mucha influencia de la cultura griega y romana por antiguas invasiones a esa área de Israel. Y era una ciudad gobernada por gobiernos mixtos, donde habían gente del imperio, habían personas que tenían mucha influencia, que tenían filosofía griega, pero también tenía judíos mezclados entre ellos. Y era una región compuesta mayormente por griegos que se habían quedado tras la conquista de Alejandro. Cuando usted escucha la historia, la conquista de Alejandro el Grande conquistó todo eso, pero después Roma, ¿verdad?, se levantó como imperio. Y tenían su propia moneda, su propia corte, sus propios ejércitos. Y Jesús ahí había hecho grandes milagros también.
Si usted se acuerda del endemoniado de Gadara, pues el endemoniado de Gadara era de una de las ciudades de Decápolis, que era Gadara. Y ahora vemos que estas personas de Decápolis se enteraron que Jesús estaba por la región pasando y fueron y le trajeron a este hombre que era sordo y mudo. Así que yo lo que veo aquí es que en un lugar donde hay mucho paganismo y mucha filosofía humana, Dios está obrando. Y esa historia la vemos continuamente en medio del pueblo de Israel en Egipto, donde se supone que el pueblo de Israel permanecerá esclavo. Dios obró en medio de filosofía humana y mucho paganismo en la iglesia de Corintios, en la iglesia de los Efesios, en medio de todas estas regiones de Grecia. Dios estaba obrando y el evangelio pudo prosperar. Y en medio de este tiempo, cuando la iglesia está muy secularizada y cuando vivimos en un mundo bien pagano y bien carnal y bien mundano en sus canciones, tenemos que ver a Dios obrando también. En su música, en la forma en que nos relacionamos, Dios está obrando. No hay lugar, ni persona, ni sitio demasiado mundano para que Dios no pueda obrar con su poder. Nadie está lo suficientemente lejos de Dios como para que Dios no lo pueda tocar. ¿Quiénes le trajeron? No lo dice, no dice los nombres, pero qué bueno cuando hay personas que nos saben apuntar a Jesús. Quizás eran discípulos, quizás eran personas que habían escuchado de la fama de Jesús. No dice exactamente, pero alguien se enteró de que Jesús estaba ahí y dijeron, aquí hay un solo que podemos llevar de donde Él. Y fueron y se lo trajeron. Fueron más de una persona. Personas que no se mencionan. Personas que conocen historia, que conocen el dolor, que conocen el sufrimiento de otra persona y van juntos a la presencia de Dios. Qué importante son esas personas que se atreven a actuar con esperanza. Que se atreven a ir en contra de la corriente. Qué importante tener gente así y que tú seas así para otros. Que puedas apuntar a Jesús. Que puedas apuntar al poder de Dios. Que puedas creer que Dios lo puede hacer. No importa el nombre, no se necesita quiénes son, lo que importa es lo que tú creas. No importa la influencia, pero si tú crees, tengas mucha influencia, tengas poca influencia, a Dios no está mirando quién tiene más fama. Dios no escucha más a los artistas que el hermanito que da escuela bíblica. Dios no escucha más a aquel que tiene mucha influencia, o que tiene una posición corporativa, o que tiene una gran posición política o una gran posición dentro de la iglesia. Dios no lo escucha más que lo que escucha aquel que viene y se hinca con un corazón sincero y se arrodilla con fe pidiendo al Señor. Gracias. Sí, Señor. El nombre no es importante, lo importante es la fe, ¿dónde está puesta? Entonces vemos que ellos, pudiéramos decirle héroes, un héroe desconocido. Personas que no sabemos quiénes son, pero que te apuntan a Jesús. Que no tienen mucha fama, que no sabemos el nombre, pero nos llevan a Jesús. Amén. Que seamos así para muchos de otras personas también. Amén. Amén. Y esto nos deja saber que Dios también usa cosas, medios naturales para lograr lo sobrenatural. Usa medios humanos para lograr lo sobrenatural. Usa humanos caídos. Posiblemente eran paganos, que ni siquiera se habían convertido, pero escucharon a Jesús y vieron esperanza. ¿Usted me está siguiendo? Dios en esas circunstancias también se glorifica. Porque Dios quiere gente que le crea. Gente que crea en su poder, gente que crea que Él se puede mover, gente que crea que Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Pero el dilema que nos estanca en ocasiones es si Dios viene a nosotros o nosotros vamos a Él. Señor, yo quiero que tú me sanes, pero que vengan donde mí a hablar. ¿Verdad? O estamos lo suficientemente desesperados para ir nosotros donde Jesús. Santo Dios. Porque a veces no, depende cómo nos levantamos del lado de la cama. Que Señor, que me llamen, que me busquen, que oren por mí.
Si tú vas a obrar, hazlo a mi manera. Si tú quieres hacer este milagro, Señor, que ocurra aquí en mi casa. Y Dios lo puede hacer así, pero ¿qué tal si a veces este dilema lo resolvemos fácil? Donde quiera que tú veas que está Jesús, ve, corre donde Él. Corre donde Él, ora. Pídele. Pídele con fe creyendo. ¿Cuán desesperados estamos por ir a donde Jesús está? Ellos le rogaron, cuando usted lee el texto, le rogaron diciendo, por favor, atiéndelo. Entonces lo que sucede es algo espectacular y no tengo mucho tiempo, pero a veces el Señor nos aísla del ruido de la multitud para que podamos abrir nuestros oídos para escuchar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo tomó aparte. Lo tomó aparte de la gente. Ahora, si usted entiende un poquito, mi esposa es terapeuta del habla, y yo le pregunté ayer, oye, hablamos un poquito de los sordomudos, ¿cómo es el asunto? Los sordomudos no es que son mudos porque no pueden hablar. Son más, en realidad, sordos que no han desarrollado el habla porque no pueden escucharse. Entonces, era hasta mejor ser ciego que ser sordo en cierto sentido. Porque el ciego por lo menos puede entender, puede escuchar, puede comunicarse. Pero el sordo sabe y ve a la gente que no puede entender, que no puede comunicarse con él. El sordo. Y no puede hablar. Entonces, Jesús se puso al nivel de él. Jesús evitó una vergüenza pública. Jesús lo trató en un lenguaje que él pudiera entender. Por eso es que Jesús comienza a hacer estas cosas bien locas. Usted dice, wow. Jesús cogió, básicamente le estaba hablando en señas. En un lenguaje que él pudiera entender. Pero Jesús lo tomó aparte. Y Jesús fue considerado con él. Y Jesús demostró amor. Y podríamos decir empatía, que esa palabra está de moda. A mí no me gusta mucho. Porque aquí pues cogen las palabras y siempre le cambian el significado. Porque a veces empatía quiere decir que reforcemos el pensamiento de víctima en ocasiones. Y a mí no me gusta eso. Pero ese es otro tema. Pero Jesús apartó al hombre de la multitud. No deja de ser cierto que Jesús vio su necesidad. No deja de ser cierto que Jesús fue considerado con él. No deja de ser cierto que Jesús sabía el sentido del ridículo que podía haber estado en el corazón de este hombre. Que quizás lo había intentado en muchas ocasiones. Es un sordo, sabe que no puede oír, y cuando alguien de la multitud le grita y trata de hacer comprenderlo algo, se pone nervioso en muchas ocasiones porque no puede comunicarse. Tenemos que ponernos en el lugar de este sordo. Y Jesús estaba ahí, y Jesús fue sensible a alguien que tenía una vida muy difícil. Yo creo que ocurrirían muchas cosas si nosotros fuésemos como Jesús, si fuésemos más sensibles a aquellos que tienen una vida difícil. Nos moveríamos más a misericordia, oraríamos más por milagros. Amén. Pero qué bonito que vemos que Jesús está actuando de esta manera. El milagro es importante, pero esto es importante también que lo entendamos. Porque le servimos a un Dios que se puede poner al nivel de nosotros, que entiende la necesidad, que entiende tu crisis, que entiende tu limitación, que entiende tu sufrimiento, que entiende cada área de tu vida. Y nosotros también tenemos que dejar que Jesús se refleje de esa manera en nosotros para entender a aquellos que están al lado de nosotros, que están caminando por la vida con muchas situaciones difíciles, enfermedades, dolores, sufrimiento, pérdida económicas, materiales y emocionales y de personas, duelo. Mira, hay tantas situaciones por las cuales nosotros tenemos que sensibilizarnos. Señor. Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Si Jesús está en nosotros, lo podemos hacer también. Amén. Jesús lo tomó aparte y le empezó a hablar sign language. Sign language sobrenatural, digo yo, ¿verdad?
Pero haciendo un paréntesis, si usted quiere comunicarse con un sordo, usted quiere decir yo, pues tiene que hacer, practíquelo conmigo, ahora sí. Yo, ¿verdad? Hello. Hola. Hello. Hola. Father, padre. Madre. Practique para que si acaso se den cuenta, ¿verdad? Papá, en el cielo, tu papá. ¿Ves? Sí, sí. Tiene que hacer así con la cabeza, ¿sabes? Y no. La N y la O juntas. Esto me lo enseñó mi esposa ya. Gracias. Gracias. No haga así desde abajo, Gracias. Gracias. Y please, por favor. Así, más. Más, tío, más sabes tú. Más sabes tú. El nieto mío sabe. Sí. ¿Sabe? Mire, Solo. cuando hablamos el idioma de otras personas, cuando entendemos su necesidad, el corazón se abre para lo que Dios quiere hacer. ¿Me sigue? Y eso es ser sensible a la necesidad de otro. ¿Y por qué yo digo esto? Porque lo que hizo Jesús no tenía sentido desde el punto de vista humano. Porque Jesús tenía mucha fuerza para hacer estas cosas. Jesús metió los dedos en las orejas de él. Las sacó y escupiendo tocó su lengua. Entonces uno dice, guau, pero ¿por qué Jesús hizo eso? Y era porque antes se creía que la saliva tenía propiedades curativas. Algo que el sordomudo podía entender. ¿Me sigue? Jesús no había sign language para sordos en ese tiempo, pero había cosas que el sordo podía entender. Sabía, sus ojos y la saliva. No es que Jesús sanó a todo el mundo así. Jesús no andaba escupiendo por ahí. No podemos hacer como imagínense que a todos los enfermos se les escupa. Sí, porque si tú estudias más la Biblia, y eso creo que lo vimos en esta semana o la anterior, usted va a ver que los milagros no son doctrina. No podemos hacer doctrina de la manera en que Dios lo hace. Porque muchas veces son maneras que nosotros no entendemos, que no cuadran en nuestra lógica. ¿Me sigue, hermano? Una vez una hermana oró, que perseveraba en esta iglesia, oró por un carro, se le estaba quedando sin aceite, no tenía dinero, se le iba a violar y le echó agua, dijo, en el nombre de Jesús, le echó agua al motor. Así mismo nos quedamos todos, sí, y el carro funcionó. Milagros en momentos dados. ¿Lo podemos hacer todo el tiempo? No podemos hacer doctrina de eso, pero en ese momento viene un nivel de fe para una situación particular. Y Jesús tomó a este hombre aparte, le toca los ojos, le escupe, le toca los oídos, perdón, lo escupe y le toca la lengua. Yo imagino que todo el mundo estaba ahí. ¿Qué está haciendo él? Estamos hablando y él escupiendo ahí. ¿Me sigue, hermano? Y Jesús elevó la mirada al cielo, dando a entender que es bien importante que estemos conectados con la voluntad de Dios. Que esa conexión cielo-tierra tiene que estar presente si queremos ver milagros. No podemos estar hablando de milagros si no miramos al cielo, si no buscamos la presencia de Dios, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó, mirando al cielo, dando a entender, de allá viene mi poder, de allá es que yo vengo, para esto vine de allá. Jesús, Padre, dame esa fuerza. Y esto soy yo parafaseando, el texto nos dice que él habló eso, pero Jesús nos da a entender que hay una conexión entre la tierra y el cielo. Tiene que estar conectado con el Padre a través de la oración, con su amor, con su voluntad. Que el poder del Espíritu Santo toque tu vida.
Entonces Dios usa métodos extraordinarios y Jesús entonces dijo esa palabra éfrata, que significa sé abierto, que sean abiertos esos oídos. Importante para este sordo fue ese milagro. Porque en el momento que pudo escucharse, que pudo entender que había recibido el regalo de la audición, que muchos de nosotros no valoramos el regalo de lo que es oír. Pero sigan escuchando audífonos a alta potencia, que se van a quedar sordos en 10 o 15 años. No valora el don de la audición. Santo Dios. Y te lo dice, sí. Vamos a tener una generación de sordos en 10 o 15 años horrible. Una buena profesión para estudiar es audiología. Si a ustedes interesa. Son los viejos. Son doctores ya por eso. Porque uno de por sí ya pierde audición a través de la edad. Por la edad. Tacho. Pero imagínense si usted se expone continuamente y hay una parte que yo trabajo que es ruido ocupacional. Esos otros 20 pesos más el ruido que uno coge en el trabajo, con herramientas, con máquinas. Pero este hombre por primera vez valoraba que escuchaba y en el momento que pudo escuchar, escucha bien, esto es bien importante, en el momento que pudo escuchar, pudo hablar. Porque su problema no era que estaba mudo, su problema era que no podía escuchar. Y muchos de ustedes no pueden hablar las palabras de Dios porque no lo escuchan. Gracias, Dios. Que lo lean. Ni lo leen ni lo escuchan. Si no escuchas, no puedes hablar. Este principio es tan importante hasta para las relaciones. Hay gente que todo el tiempo quiere hablar y ceremoniar y decir y implantar y quiere hacerse entender. Pero ¿por qué no te sientas a escuchar primero? ¿Por qué antes de hablar por largos periodos de tiempo mejor no preguntas? Sí, Señor. Para poder hablar tenemos que escuchar. Por eso no tienen oídos. Sordos sean abiertos, sordos y mudos físicos. Dios tiene el poder para abrir sus oídos. Pero también hay sordos y mudos emocionales. Dios tiene el poder para abrir sus oídos. Gente que no sabe escuchar las emociones de otras personas. Y para que te entiendan, tienen que tratar de entender. Sorderas y mudos mentales, que hay gente que no sabe dar explicaciones. Pero sobre todo hay sordos y mudos espirituales. Que si no escuchas la voz de Dios, ¿cómo vas a poder hablar lo que Dios dice si no lo escuchas? En el momento que este hombre recibió su sanidad para escuchar, se desató su lengua. Y literalmente lo que significa ahí desatar su lengua es como si se hubiese desencadenado una traba, una atadura. Esa es la palabra en el original ahí. Fue libertado. En lo físico él fue libertado. O sea, fue un milagro. El poder de Dios. Todavía aún no existe la tecnología para hacer eso por medios humanos. Te pueden poner un audífono. Hay ciertos reemplazos de ciertas piezas en el oído, pero el oído es tan perfecto, pero Dios lo conoce. Dios lo creó, dice yo puedo ponérselo de nuevo. No sabemos cuál es la razón, porque hay diferentes razones por las que tú no puedes escuchar. A lo mejor te falta un tímpano, te falta un huesito. Están las células que transforman la energía del aire, de la presión del aire en energía química, y está la energía mecánica, y no se creó. Nosotros no entendemos todas esas cosas, pero Dios las conoce si Él nos creó. Nosotros no conocemos todo lo que está pasando alrededor de las personas, por qué sufren lo que sufren, pero Dios sí. Dios las conoce. Entonces nos debemos levantar en fe creyendo. Levantar en fe creyendo. ¿Sabes por qué? Porque ahí nos da la razón primordial en el texto. ¿Por qué debemos creer al Señor?
Porque Él todo lo hace bien. Amén. Él todo lo hace bien. Hace a los sordos oír y hace a los mudos hablar. Amén. Yo no confío en el humano como confío en el Señor. Yo puedo confiar en el humano, pero en el Señor yo puedo poner toda mi confianza, toda mi fe. ¿Por qué? Porque Él todo lo hace bien. Desde el principio Él ha querido hacer todo bien. Vio el hombre y la mujer y dijo, esto es bueno. Hizo el sol y la luna y las estrellas, dijo, esto es bueno. Y hizo los animales y las bestias del campo y dijo, esto es bueno. Y te vio, ahora póngase usted su nombre, póngase usted la manita aquí, digo, y vio a Leti, y vio a Ricky, y vio a Yajaira, a Lucy, a Carmen, y dijo, y Dios lo vio y dijo, esto es bueno. Pero el pecado nos dañó, nos corrompió, nos ensució, nos contaminó, nos quitó la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene que restaurar otra vez el oído, el físico y el espiritual. Porque Él quiere que hablemos con Él, pero para poder hablar con Él tenemos que escucharle, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Los oídos son abiertos. Los oídos son abiertos cuando nosotros dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo sé cuál es la situación, pero tú sabes que quizás yo no la conozca. Cuando alguien te pregunte, no te pongas a la defensiva. Simplemente cuéntale tu historia y confía que es el Señor que está orando. Y creámosle al Señor. Porque Él todo lo hace bien. Él obra y le hace grandes milagros. Jesús no consideraba a este hombre simplemente como un caso clínico o una persona más enferma, sino que lo vio en su necesidad. Fue tierno con él, usó un lenguaje que él podía entender y demostró delante de todos que él sabe hacer las cosas bien. Seamos como Jesús. Creamos en el poder de Dios para hacer milagros y creamos que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, danos fe para creer, danos fe para orar, danos fe para hacer grandes cosas en medio de nosotros, Señor. Eres tú el que las obra, no nosotros. Y hay necesidades aquí, quizás muchas que yo no conozco. Pero yo creo que tú, hermano, salgas de aquí con la convicción de que Dios conoce tu necesidad. Y que Dios obra en ella, en el nombre de Jesús. Que recibas poder de Dios en este momento. Que el poder de Dios, el Espíritu Santo, toque tu vida, toque tu corazón, toque tu ser, toque la parte enferma o la parte sensible o el área de dolor, la herida emocional. Él la conoce. Que puedas ser sano, que puedas obrar conforme a la voluntad del Señor. Yo declaro que los oídos se abren en el nombre de Jesús. Se abren como nunca para escuchar la voz de Dios. Y se abren para recibir la voz del Espíritu Santo. Nuestros oídos son abiertos y nuestros cuerpos son sanados. En el nombre poderoso de Jesús. Salimos con fe creyendo. Amén. Amén. Gracias. Amén.